Observa aquí, por favor. Observa aquí, por favor. Lo ya conocido, lo ya sabido. Nosotros hemos empezado con textos. Habíamos dicho que texto es el conjunto de oraciones que desarrollan un tema. Tema es el asunto propuesto, argumentado y concluido. ¿Qué hacemos frente a un texto? Lo que tenemos que hacer es una lectura. ¿Qué cosa es una lectura? Es la decodificación de un signo, es decir, extraer la información del signo, convertir el signo, la palabra, en una imagen mental. Si logro convertir la palabra en una imagen mental, quiere decir que entendí. Entendí, que es diferente a comprender o interpretar, otra cosa. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que si logro formar una imagen mental es que ya entendí. ¿De acuerdo? Veamos acá. La coma adversativa es aquella que se coloca delante de una conjunción adversativa. Si la cláusula es corta, si la cláusula es larga, se usa punto y coma. ¿De acuerdo? 7, coma adversativa, antes de una de las conjunciones pero, más, sino, etcétera. ¿De acuerdo? Colocas la coma adversativa A, B, C. Coma después de vaya, coma después de volveré, coma después de función. Coma después de función, ¿correcto? Muy bien, mira acá. Para hacer una lectura teníamos que tener en consideración algunas cositas importantes. No teníamos que saber diferenciar cuáles eran los requisitos elementos y estructura. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran los requisitos, los elementos y la estructura? Requisitos, elementos y estructura. ¿De acuerdo? Requisitos, diferenciar qué cosa era entender, comprender, interpretar. Elementos, fondo y forma. Estructura, si trabajaba con enunciado o trabajaba con diálogo. ¿De acuerdo? Vamos a ver hasta acá. Por favor. Lee uso del punto y coma, regla 1, regla 2 y regla 3. Solamente lee las reglas. Uso del punto y coma, regla 1, regla 2 y regla 3. Solamente lee las reglas. Solo las reglas.
Ya. A ver, veamos acá. A ver, veamos acá, ¿ya? Vuelves a leer la regla 1. Que ya lleven una o más comas, o sea, si el enunciado ya tiene coma, el nexo tiene que ser punto y coma. Colocas el punto y coma, A, B, C. Este puede ser rojo, está ya todavía. A ver, dice, por la mañana, coma, ya hay coma, se levantaba temprano, punto y coma. Después de abrir la ventana, ya hay coma, hace sus ejercicios de gimnasia, punto y coma. Luego se ducha, ya hay coma, desayuna y sale de casa. B, dijo, coma, como quien no quiere la cosa, coma, que el asunto era peliagudo más que difícil, punto y coma, y él no hizo nada. Profe, ¿por qué punto y coma? Porque son cláusulas diferentes. Pero usted dijo que no podía ir coma enumerativa, sí, pero esta ni siquiera es coma, es punto y coma. ¿De acuerdo? En sí, la mirada en ese penetrante, dulce y cautivadora, punto y coma. Despide una luz misteriosa y angelical. ¿De acuerdo? Bien, veamos acá. Por su estructura. Por su estructura, el enunciado puede ser, o el texto puede ser enunciado o puede ser diálogo. El enunciado es aquel que trabaja con ideas. Las ideas son de 3 clases o tipos: idea principal, idea secundaria e idea puntual. Eso habíamos trabajado la semana pasada. Ahora vamos a trabajar el diálogo. Antes de pasar a ver el diálogo, lees la regla número 2. Separar oraciones entre cuyo sentido hay proximidad. ¿De acuerdo? A, B, C, colocas el punto y coma. Marisol ha puesto punto. Tenemos que cerrar la tienda, punto y coma, vienen pocos clientes. Les he dicho unas cuantas cosas, punto y coma, eso les bastará. Apunten lo que dice el jefe, punto y coma, luego no se acordará. ¿De acuerdo? Bien, veamos acá, en el diálogo, fíjate, en el diálogo. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se está hablando? Escúchame, en ese momento están ustedes, 4, 6, 8, 20, ¿de acuerdo? Está el administrador, está el tutor, está el coordinador, estoy yo, está la persona que me ayuda.
y todos pueden participar. Pregunta, ¿eso sería diálogo? No, eso sería una conversación. Porque di es dos. Cuando hablamos de diálogo, estamos hablando cuando hablan solamente dos personas. Ese es un diálogo. Diptongo, di es dos. ¿De acuerdo? Disfunción, di es dos. Diálogo, di es dos. ¿De acuerdo? En el diálogo solamente conversan dos personas, solo a dos personas. No, si participan 3, 4, 5, conversación. Si es solamente uno, es monólogo. Uno, monólogo. Dos, diálogo. 3 o más, conversación. ¿De acuerdo? Estamos hablando en diálogo, o sea, cuando solamente hablan dos personas. ¿De acuerdo? En el diálogo solamente van a participar dos personas, dos textos, dos partes, dos enunciados, dos puntos de vista. ¿De acuerdo? Dos, solamente dos. ¿Correcto? Diálogo es dos. Muy bien. Por favor, lee la regla 3. Ojo, delante de las conclusiones adversativas, si la cláusula es extensa. Si la cláusula es corta, basta una coma. ¿De acuerdo? A, B, C. Colocas el punto y coma. Después de Quijano, después de Francia, después de mañana. ¿De acuerdo? Veamos acá. Ahora, escúchame. Dos personas están dialogando, conversando, están coloquiando. Una le dice a la otra, oye, se acercan las elecciones generales. Sí, pues hay que usar tapaboca. La gasolina está subiendo. Claro, pues el examen de San Marcos ha sido programado para abril. Una pregunta, ¿puede haber un diálogo así? ¿Están dialogando efectivamente? No. ¿Por qué? Porque el primer requisito para que haya diálogo es que ambas personas, los dos estén trabajando, el mismo tema. Para que haya diálogo, las dos personas deben estar trabajando el mismo tema. En el diálogo, ambas personas trabajan el mismo tema. ¿De acuerdo? Ya sabemos, por el texto sabemos qué cosa es un tema. Un tema es un asunto propuesto, argumentado y concluido. Entonces, para que haya diálogo, ambas personas deben estar hablando del mismo tema, cada uno con su respectivo punto de vista, que puede coincidir o puede discrepar, pero cada uno trabaja con su propio punto de vista. ¿De acuerdo? Cada uno va a trabajar con su propio punto de vista. Entonces, en el diálogo yo voy a encontrar acá a dos personas. Vamos a encontrar acá a dos personas. Vamos a llamarle a estas personas, vamos a llamarle hablante 1 y vamos a llamarle hablante 2. ¿De acuerdo? Dos personas, hablante 1 y hablante 2. Dos personas, hablante 1 y hablante 2. ¿De acuerdo? Veamos acá. Tenemos preguntas objetivas, tenemos problemas propuestos. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar, son 20 preguntas, vamos a trabajar bloques de 5 minutos. En 5 minutos yo calculo que debemos trabajar pues un promedio de entre 8 y 10 preguntas.
No las hagas rápido, hazlas bien. Mira que todavía falta acá hacer teoría. No lo hagas rápido, hazlo bien. ¿De acuerdo? Y contesta todas las preguntas. No dejes preguntas en blanco. Trabajamos. 5 minutos. Muy bien, 5 minutos. ¿Terminaste el bloque número 1? Si lo terminaste, el bloque 1 son 8 preguntas, pones puntos, si no slash para darte 1 minuto más o 2 minutos más. Marisol, Renzo han puesto punto. Perfecto. Veamos acá, ¿ya? ¿Qué signos de puntuación deben figurar? Para ella, guardé la Aurora. Para mí, guardé. Quiere decir que para mí, guardé, debe haber coma después de mí. Y el nexo ya no puede ser coma, tiene que ser punto y coma. Punto y coma, letra D, dedo. Mira, insensato. Insensato, vocativo, por lo tanto, después de mira, coma. ¿De acuerdo? Son las consecuencias. Correcto, tiene que haber un pronombre. Estas, alternativa correcta, letra B, beso. Señales donde se ha empleado la coma explicativa, letra D, dedo. Pregunta número 4. Dios mío, si usted los oyera, como yo en alguna ocasión, no diría qué lindo chiquitos. Allí me están aclarando algo. Las notas aclarativas van entre signos iguales. ¿De acuerdo? Me dicen, Dios mío, si usted los oyera,
como yo en una ocasión, ¿de acuerdo? No diría, entonces no diría signos iguales, puede ser la A, no puede ser la B, puede ser la C o puede ser la D. Pero el único que completa con el conector final es entonces. Profe, pero también hay entonces en B, sí, pero ahí no son signos iguales. Ahí está coma y guión. Alternativa correcta, letra D, dedo. Pregunta número 5, ¿qué signos faltan? La mujer de velo negro, la delantal pausado a posición, va con comas, recorrió en un año casi toda Europa. Enumera España, Francia, Suiza, 2 puntos, coma, 2 puntos, coma, 2 puntos, letra C, casa. Pregunta número 6. Sus remedios son secretos, solo las altas pitonisas las conocen, signos iguales, y con ellos los conocen los dioses, coma, signos iguales, coma, solamente la A, porque todas tienen signos iguales, pero la B tiene guión, la C tiene guión y la D tiene punto y coma. La coma elíptica, de acuerdo, con ella las conocen solo los dioses. Reemplaza verbo, la A, avión 7. Señale lo incorrecto respecto a la coma. Si me besas, te explico, esa no es apositiva, es una coma hiperbática. Perciba, alumno, como el alumno, vocativo, coma, letra D, dedo. Letra D, dedo. ¿De acuerdo? Mira acá, observa. Dos personas conversan, fíjate, dos personas conversan. Tú y yo estamos conversando. Respecto de lo que conversamos, podemos estar de acuerdo, ¿correcto? O podemos no estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo, ¿correcto? ¿De acuerdo en qué? En nuestra argumentación. Entonces, mira acá, observa aquí. Cuando dos personas conversan, pueden estar de acuerdo. Si están de acuerdo, se llama puntos de coincidencia. Tú y yo estamos de acuerdo. Van a haber puntos de coincidencia. ¿Estamos de acuerdo? Puntos de coincidencia. ¿Correcto? Muy bien. Escúchame. Ya hemos revisado muchos ejercicios, hemos hecho algunas preguntas. Anda a la parte de textos. Anda a la parte de textos. Texto número 1. No te olvides, nosotros tenemos una idea, tenemos una opinión. ¿De acuerdo? Nosotros creemos que lo primero que debes hacer es una lectura. Luego leer las preguntas y las alternativas y eliminar las que son absurdas. Luego de eso, haces la segunda lectura al texto y es una lectura analítica y vas subrayando la parte del texto que se relaciona a la pregunta. Luego cotejas lo que has subrayado con las alternativas. Cotejas, confirmas y una vez que confirmas, recién marcas. Eso es lo que nosotros sugerimos, ¿de acuerdo? Pero tú puedes utilizar aquella que te dé resultados sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Para cada texto me dan 3 minutos. Para cada pregunta 1. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas.
Ya, 5 preguntas, ¿de acuerdo? Son 5 minutos, más texto 3 son 8. Vamos a ver cómo nos va en 5 o 6 minutos, ¿de acuerdo? Empezamos a desarrollar.
A ver, pasaron 5 minutos. Si ya terminaste el texto 1, pones punto. Si no has terminado las 5 preguntas, pones slash para darte 1 o 2 minutos más. Punto o slash. Marisol ha puesto slash. Ya, esperamos, no hay problema. Está bien, esperamos, no hay problema. No, es que deberían hacerlo en 8 minutos, yo les he dado 5. Porque ellos ya voy a empezar a reducir el tiempo. Marisol ha puesto punto. Ya. Puntos. ¿Ya? Ya. Muy bien. Veamos acá, ¿ya? Pregunta número 1. Uno que has marcado. Renzo pone 1E. Enano. Gabriel Marisol también E. 2. C pone Renzo. Casa. 3. Mira, la idea principal hasta el inicio. B pone. No, avión. Analizante, analiza de la parte inicial hacia abajo. Avión. Número 4. Gabriel pone B. Juan pregunta C. Marisol Letra pone C, casa. Ojo, me dicen que es incompatible. ¿Eh? En la letra B, eso es lo que me afirma el texto. ¿De acuerdo? Me dicen que es incompatible. Incompatible es que va en contra del texto. Me dicen, el TDAH es una enfermedad que se debe combatir a tiempo. Primero, esto es una distorsión. No sé qué tanto sea enfermedad. ¿De acuerdo? Y segundo, de que se da con el alumbramiento de la criatura. No lo puedes combatir antes porque no sabes cómo van a ser. Y ojo, el texto me dice, tiene una mayor probabilidad, o sea, ni siquiera me dice que van a tener esa hiperactividad, sino que es probable que la tengan. ¿Cómo trato aquello que no sé si van a tener o no? ¿De acuerdo? Entonces, alternativa, letra C, casa, y la pregunta número 5. B pone Marisol. Letra B, beso. Gabriel. Muy bien, mira acá. Observa acá. Mira. Así como estamos de acuerdo en algunas cosas, a veces en que no vamos a estar de acuerdo. A veces en que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, el otro día, pues, cuando ha sido la semana antepasada conversaba con un amigo y él me decía, ¿no? La economía peruana en los últimos 10, 11 años ha mejorado mucho.
¿De acuerdo? Durante la pandemia se estancó, pero no decayó. Dejó de crecer, pero no decayó. Entonces estamos bien. Y ahora le dije, no, espera tordito, le dije, espera, para tu carro. ¿Cómo vamos a estar bien? Le dije. Yo hace 10 años, con un sol, me compraba 8 panes. Hace 5 años, con un sol, me daban 6 o 7 panes. Ahora, con un sol, me dan 6 o 5. O sea, mi poder adquisitivo ha decaído en un 20% y en algunos casos 25%. El pasaje antes de la pandemia, de acuerdo, de acá, de donde yo vivo, a Plaza Lima Norte, perdón, ¿cómo se llama la otra? Megaplaza. A Megaplaza, estoy pues a 8 cuadras, 7 cuadras, estaba en 50 centavos. Ahora está en un sol. O sea, la economía, mi economía, de acuerdo, no está bien. Ha decaído en el caso de la movilidad en un 100%. No me dice que tú estás hablando a título personal. Yo te hablo de macroeconomía, de economía nacional, y eso a quién le beneficia. Al Estado no, porque yo pago impuestos para pagarle a congresistas que no hacen nada por mí. ¿A quién? Al empresario, pero el empresario ha dejado sin trabajo a un montón de gente y los ha sacado de planilla porque el gobierno así se lo ha permitido. ¿Pero a quién beneficia? O sea, frente a un mismo tema, ¿de acuerdo? No estamos de acuerdo. Él tiene una visión y yo tengo otra. Él es más científico, yo soy más práctico. Él es más teórico, yo veo mi bolsillo. ¿De acuerdo? Entonces, así como hay puntos de coincidencia, hay puntos en los que no estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo se llaman puntos de... Cuando no estamos de acuerdo, se llaman puntos de discrepancia. ¿De acuerdo? O sea, hay cosas en las que estamos de acuerdo, coincidencia, y hay cosas en las que no estamos de acuerdo, discrepancia. ¿De acuerdo? Y esto nos va a llevar a conclusiones. ¿De acuerdo? Va a haber una conclusión 1 y va a haber una conclusión 2. ¿De acuerdo? A pesar de tener puntos de coincidencia, podemos llegar a diferentes conclusiones. A pesar de tener puntos de discrepancia, podemos llegar a la misma conclusión. ¿De acuerdo? O sea, las conclusiones es la opinión final. ¿Correcto? Entonces, el argumento puede tener coincidencias o discrepancias. Y a partir de allí llegamos a conclusiones, a diferentes conclusiones. ¿Correcto? Entonces, en un diálogo, primero debemos trabajar el mismo tema. En diálogo hay dos personas que exponen ideas y las argumentan. A partir de la argumentación hay puntos de coincidencia y hay puntos de discrepancia y se llegan a conclusiones. ¿Correcto? ¿Se entendió hasta ahí? Si se entendió, pones punto, si no, pones slash. Marisol, Renzo han puesto punto. Muy bien, Gabriel, punto. muy bien. Trabajamos el texto número 2. Trabajamos el texto número 2. Igual 5 preguntas.
Marisol ha puesto punto. ¿Ya estamos? A ver.
Yulisa ha puesto punto. Exactamente. Exactamente, 6 minutos. Ya, a ver. Si terminaron hasta la pregunta 5, han ido poniendo puntos. Si a alguno le falta, pone slash. Juan, Claudia y la ¿Slash? han puesto punto. No, slash. ¿Algún slash? Ah, ninguno. Ya, a ver, pregunta número 1. ¿Qué has marcado? Marisol pone D. Dedo. Pregunta número 2. D pone Marisol. Beso. Pregunta número 3. D pone Dedo. Marisol. Pregunta número 4. Dedito pone Marisol. Dedo. Claudia. Y pregunta número 5. C pone Marisol. Casa. Y Claudia. Perfecto. Yulisa también. Casa. Perfecto. Mira acá. La semana pasada habíamos copiado el enunciado. Nos faltaba esto de acá. Copias, por favor, el diálogo, el esquema del diálogo para hacer el siguiente texto. Copias el esquema del diálogo, por favor.
Muy bien. Si terminamos con esto, pones punto, si no slash para esperarte. Marisol, Juan, han puesto punto. Perfecto. Bien. Desarrollamos el texto número 3. Igual son 5 preguntas.
Marisol ha puesto punto. Ya va uno. Dejo la todavía 20 segundos. Juan ha puesto punto. Van dos, Yulisa punto. 3, Claudia punto. 4, 10 segundos. Renzo punto. Muy bien. Ahí está, ya. A ver, si a alguna persona le falta, pone slash, si no para continuar. Muy bien. Revisamos acá, ¿ya? Pregunta número 1. Renzo pregunta C. Se casa. 2. Besito. Beso. 3. Casita. Casa. 4. Enanito. Enano. Y 5. Besito. B. Beso. Perfecto. Bien. Para terminar, revisemos la tarea. Revisa la tarea, por favor.
Bien, chicos, préstame atención. Esto por hoy día, solamente por hoy día, porque tienen otra actividad académica que hacer, esto vamos a terminar a 5 minutos antes, pero haciendo la observación que hemos hecho todos los textos y estamos inclusive desarrollando la parte de tarea. De acuerdo, te voy a dictar la clave para que la tengas ahí y la puedas cotejar después, ¿ya? Te dicto la clave. No la marques, apúntalo. Pregunta número 1, dedo. 2, enano. 3, avión. 4, dedo. 5, casa. ¿Correcto? Bien, lo de siempre, esto, por si acaso, el día viernes, el razonamiento verbal trabajamos pregunta que siempre viene en los diferentes temas de admisión y te sirve inclusive para diferentes partes de diferentes cursos. ¿De acuerdo? Quedamos ahí, como siempre, cuídate mucho, evita salir, si tienes que salir, evita las aglomeraciones, cuida a las personas vulnerables, mayores, problemas bronquiales y cuídate tú. Saludos por casa, que Dios te bendiga. Quedamos ahí, chicos. Es todo. Muchas gracias. Cuídense.